verse by verse through the Gospel of John, looking at the life of Jesus. Aquí en Capilla Calvario los domingos estamos estudiando versículo por versículo a través del Evangelio de Juan, mirando la vida de Jesús. Of course, our goal in this series is to follow Jesus. Ahora, por supuesto, nuestra meta en esta serie es de seguir a Jesús. As we look at His life together, we want to try and apply His life to our own. Al ver su vida juntos, es nuestra meta aplicar su vida a nuestra vida. Now, in today's Bible study, we're going to see Jesus mention love. Ahora en el estudio de hoy vamos a ver que Jesús menciona amor. Jesus is going to talk about the love of the Father, and what a perfect Sunday, Valentine's Day, to talk about love. Jesús va a hablar acerca del amor del Padre. ¿Y qué día tan perfecto de hablar acerca del amor el día de San And Valentín? husbands, were you godly? Did you get your wife something special today? Y esposos, te pregunto que si eres piadoso lo suficiente para haberle traído algo a tu esposa hoy. I know some of you guys didn't get your wives anything yet, so I'm going to give you some help. Sé que algunos de ustedes esposos aún no le han traído nada a su esposa, así que les voy a dar algo de ayuda. I'm going to show you some things your wives don't want on Valentine's Day and things they do want on Valentine's Day. Les voy a enseñar algunas cosas que sus esposas no quieren el día de San Valentín y cosas que sí quieren. First off, all wives like hearts on Valentine's Day. Primeramente, a todas las esposas les gustan los corazones el día de San Valentín. Wives don't like those kind of hearts. Ahora, a las esposas no les gusta esa clase de corazón, Wives do like those kind of hearts on Valentine's Day. pero sí les gusta esta clase de corazón el día de San Valentín. How about Valentine's Day cards? ¿Qué tal tarjetas de San Valentín? Wives don't like those kind of Valentine's Day cards. A las esposas no les gustan esta clase de tarjetas de San Valentín, Wives do like those kind of Valentine's Day pero a cards. la esposa sí le gusta esta clase de tarjeta de San Valentín. How about getting attention? ¿Qué tal el tomar la atención? Wives don't want that kind of attention on Valentine's Day. Las esposas no quieren esta clase de atención el día de San Valentín, Wives do want that kind of attention on Valentine's pero Day. sí quieren esta clase de atención el día de San Valentín. And of course, every wife loves chocolate on Valentine's Day. Can't go wrong with that. Y por supuesto a toda esposa le gusta el chocolate el día de San Valentín. No puedes equivocarte con eso. But let's get back to our Bible study here. Pero vamos a regresar con nuestro estudio aquí. Now, don't forget what we've been seeing going on in Jesus' life and ministry. Ahora no olvides lo que hemos estado mirando sucediendo en la vida y el ministerio de Jesús. Last Sunday, we saw Jesus perform an awesome miracle. El domingo pasado miramos a Jesús hacer un milagro maravilloso. He healed a man who'd been crippled for 38 years. Él sanó a un hombre que había sido inválido por 38 But años. the religious people of Jesus' day had a big problem with this miracle. Pero la gente religiosa en los tiempos de Jesús tenían un grave problema con esto. Remember, they've made church a day of misery where you weren't supposed to smile or you might be sinning. Recuerda que ellos habían hecho el día de ir a la iglesia un día miserable donde no podías estar sonriendo porque si sonrías tal vez estabas pecando. And so they accused of Jesus of sinning by healing or doing work on this Sabbath day, their day to go to church. Y así que ellos estaban acusando a Jesús de pecar al haber hecho este milagro. Ellos decían que había trabajado en el día de reposo. So in our Bible study this morning, we're going to see Jesus respond to these false charges. Y así que en el estudio de hoy vamos a ver a Jesús contestar estas acusaciones falsas. In doing that, Jesus is going to tell these unbelieving religious people who he is and what he came to the earth to do. Y al hacer esto, Jesús va a compartirles quién es Él y a qué vino a la tierra. For those of you taking notes, Jesus is going to make 8 statements to show his equality with God the Father. Ahora, para ustedes que están tomando apuntes, Jesús va a hacer 8 declaraciones que nos enseñan la igualdad de Jesús con Dios el And Padre. if you're a Christian here today, this teaching is so important for you. Y si tú eres un cristiano aquí hoy, esta enseñanza es muy importante para ti. Because today everybody has an opinion about who Jesus is. Porque hoy todos tienen una opinión acerca de quién es Jesús. But to be honest, the world has it all wrong about Jesus. Para ser honesto con ustedes, el mundo está equivocado acerca de Jesús. Some try and claim Jesus is just a prophet or a good teacher. Algunos tratan de decir que Jesús simplemente fue un profeta o un buen maestro. Most people have a made-up Jesus they've made up in their own minds. Mucha gente ha inventado a su propio Jesús en su mente. A false Jesus that of course agrees with everything they do in their life. Y por supuesto un Jesús falso que está de acuerdo con todo lo que hagan en sus vidas. But as Christians, we need to know the truth of who our Savior Jesus is, God in the flesh. Pero como cristianos necesitamos saber y conocer la verdad acerca de quién es Jesús, Dios So encarnado. please open up your Bibles with us to John chapter 5. Así que por favor abran sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 5. We're going to begin where we left off last week by reading verses 16 to 18. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada leyendo el versículo 16 al 18. John chapter 5, read along with us verses 16 to 18. Juan capítulo 5 versículo 16 al 18. So because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews persecuted him. Jesus said to them, "My Father is always at his work to this very day, and I too am working."
For this reason, the Jews tried all the harder to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Now, hopefully you can picture this scene in your minds with me. Ahora espero que puedas en tu mente mirar esta escena. Jesus has done a great thing. He's healed a man on the Sabbath day. Jesús ha hecho una gran cosa, ha sanado a un hombre en el día sábado. And yet these non-believing religious people were mad at Jesus. They claimed he was sinning by working on the Sabbath. Pero esta gente religiosa incrédula había dicho de que Jesús había pecado al sanar a este hombre. We see what they did right here in verse 16. Y vemos lo que dicen aquí en el versículo 16. Because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews persecuted him. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús. They wanted to know, who gave you this right to do this stuff on this God's day, Jesus? Ellos querían saber quién te dio a ti el derecho de hacer esto en el día del Señor, el sábado. Now let me tell you the real problem here. Ahora déjame decirte el problema verdadero. These non-believers had made Jesus, this man, into their own image. Y es de que estos incrédulos habían hecho a Jesús a su propia They had imagen. their own ideas about who this man Jesus was and what he should and shouldn't do. O sea, ellos tenían su propia idea y opinión de quién es Jesús y lo que él puede y debe de hacer. They hadn't listened to Jesus' own words to find out what he said about himself. Pero no habían escuchado las palabras mismas de Jesús para así saber quién es Jesús. Things haven't changed much, have they? Y sabes, las cosas no han cambiado mucho. Still today, so many people have their own opinions about who Jesus is and what he likes and dislikes and approves. Aún hoy en día la gente tiene su propia opinión acerca de Jesús, qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada. But usually these same people refuse to come in church or read their Bibles to find out about what Jesus says about himself. Y sabes, usualmente es esta misma gente que rechaza leer sus Biblias o venir a la iglesia y aprender quién es Jesús. The good news for us, church, is we don't have to guess about what Jesus is and who he is and what he wants from us. Ahora la buena noticia para nosotros, iglesia, es de que no tenemos que adivinar de quién es Jesús o qué es lo que Él quiere. He lets us know. Porque Él nos lo hace saber. He's speaking. The question is, am I listening? Él está hablando. La pregunta es de que si yo estoy escuchando. Listens by his Spirit living inside of us. Y nos habla a través de su Espíritu que vive en nosotros. He speaks to us right here from the living words of our Bible. Y nos habla a través de las palabras vivas, nuestra Biblia. And in our verses today, Jesus is going to be real clear about who he is and what he came to do here on the earth. Y en los versículos de hoy Jesús va a ser muy claro acerca de quién es Él y a qué vino aquí. And he's going to show these critics that he is God in the flesh, equal with the Father. Y les va a enseñar de que Él es Dios y, igual que el Padre. And what we're reading right here is the beginning of Jesus' defense against these false teachers, these attackers. Y lo que miramos aquí es el principio de la defensa de Jesús contra esos acusadores And falsos. for those of you taking notes right here, we see the first claim Jesus made. Y para ustedes que están tomando apuntes, vemos la primera declaración que hace Jesús. Number one, Jesus' work was equal with the work of the Father. Y número uno es de que el trabajo de Jesús era igual que del trabajo del Padre. One more time, Jesus' work was equal with the work of the Father. Una vez más, el trabajo de Jesús era igual que el trabajo del Padre. Jesus put it this way in verse 17. Y Jesús lo pone así en el versículo 17. Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. Dice, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. As we look at God the Father and God the Son, Jesus in the Bible, we see him always working and busy. Al ver a Dios el Padre y Dios el Hijo en la Biblia, los vemos que siempre están trabajando, siempre ocupados. So where is God working? Where is he busy? ¿Dónde está trabajando Dios? ¿Dónde está ocupado? Aquí mismo, Right here on the earth. aquí en la tierra. And if we're looking around, we're going to see that happening. Y si estamos mirando a nuestro alrededor, vamos a ver esto suceder. In our life, in our families, in our city, in our church. En nuestra vida, nuestra familia, en nuestra ciudad, nuestra iglesia. Now, if we live our week without that spiritual mindset, we'll miss Jesus working all around us. That's sad, guys. Ahora si a través de la semana vivimos sin tener esa mente espiritual, nos vamos a perder de ver la mano de Jesús. But if you have the mind of Christ, the spiritual mind that God wants us to have, you will see God's powerful but unseen hand moving all around you. Pero si tienes la mente de Cristo, vas a ver la mano de Dios, aunque es invisible, pero la vas a ver moverse en una manera poderosa. You'll see Jesus working. Vas a ver a Jesús obrar. You'll see Jesus opening and closing doors. Verás a Jesús abriendo y cerrando puertas. And not only that, if you listen carefully, you'll hear him whisper to your heart, and Mike,
I want you to help me in my work. Y no solo esto, pero si escuchas atentamente, escucharás su voz en tu corazón diciendo, quiero que me So ayudes. Jesus is telling these Jewish religious leaders, I'm always doing God's work, but Jesus is just getting started. Y así que Jesús le está diciendo a estos líderes religiosos, yo siempre estoy trabajando y Jesús apenas está comenzando. The next claim Jesus made is even more powerful. La siguiente declaración que hace Jesús es aún más poderosa. Number 2, Jesus was equal with God the Father, making Jesus God. Número 2, Jesús es igual a Dios el Padre, haciéndose Dios. One more time, claim 2, Jesus was equal with God the Father, making Jesus God. Así que de nuevo, la segunda declaración, Jesús es igual a Dios el Padre, haciéndose Dios. Jesus said it this way in verse 18. Y Jesús lo dice así en el versículo 18. He was even calling God his own Father, making himself equal with God. Incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Jesus was clearly telling these people, I am God in the flesh. Jesús claramente le estaba diciendo a esta gente, yo soy Dios encarnado. A lot of non-believers today try and claim Jesus never said that he was God. Ahora muchos incrédulos hoy tratan de decir que Jesús nunca dijo que él era Dios. But his listeners that were listening to him understood real clearly what Jesus was saying. Pero sus oyentes, aquellos que estaban escuchando a Jesús, entendían claramente lo que Jesús estaba diciendo. Look how they responded to his words, beginning of verse 18. Y mira cómo es que contestan a sus palabras al inicio del versículo 18. For this reason, the Jews tried all the harder to kill him. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. There wasn't a doubt in their minds. This guy, Jesus, is claiming he is God. No había una duda en su mente de que este hombre, Jesús, está diciendo que él es Dios. But there was a reason Jesus was claiming to be God. Pero hay una razón por la que Jesús estaba diciendo que él era Dios. Because Jesus is God. Y es porque Jesús es Dios. Amen? If you don't believe that, then you're not a Christian. That's what we call one of the essential doctrines of the Christian faith. Y si tú no crees esto, entonces tú no eres un cristiano, porque esto es lo que le llamamos a una de esas doctrinas esenciales de la fe. Listen to how Jesus described himself in John 10:30. Mira cómo se describe Jesús allá en Juan 10:30. I and the Father are one. Can you get any more clear than that? El Padre y yo somos uno. ¿Podrá ser más claro que esto? Again, let me tell you why this issue of Jesus as God, called the deity of Christ, is so important. Y déjame decirte de nuevo por qué es que este asunto de que Jesús es Dios, o sea, la deidad de Cristo, es tan importante. Because every false religion today tries to distort and diminish the biblical view of Jesus. Y es porque toda secta, toda religión intenta distorsionar quién es Jesús, la persona de Jesús. Some false religions will claim Jesus was a prophet like Muhammad. Algunas religiones falsas dicen que Jesús era un profeta como Mohammed. Maybe he was a good teacher like Buddha. O tal vez un buen maestro como Buda. Maybe he's Satan's brother like the Mormons. O tal vez el hermano de Satanás como enseñan los mormones. Or Michael the Archangel, just the son of God like the Jehovah's Witnesses. O el arcángel Miguel como enseñan los testigos de Jehová. If they're right and Jesus is something less than God, then that makes all religions equal. They all make it just a different way. Y si ellos están en lo correcto, entonces esto hace el cristianismo como cualquier otra religión, cual quiere decir que todos los caminos te conducen al cielo. But if they're wrong and Jesus is God like he claimed to be, that means every other religion is false and deceptive and will lead you not to God but to hell. Pero si están equivocados y si están equivocados, entonces todas sus enseñanzas son falsas y no te van a llevar al cielo, sino que te van a conducir al infierno. We see what Jesus said next up in verses 19 to 21. Let's read there together. Vemos lo que Jesús dice más adelante en el versículo 19 al 21. Jesus gave him this answer, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He can only do what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves his Son and shows him all he does. Yes, to your amazement, he will show him even greater things than these. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whomever he pleases to give it. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. In these verses, we see the third claim of Jesus here. En estos versículos vemos la tercera declaración de Jesús. Jesus was equal with the Father in power, even in the power to give life. Y es de que Jesús es igual a Dios el Padre en poder, en ese poder para dar vida.
Let me repeat it. Jesus was equal with the Father in power, even in the power to give life. Jesús es igual al Padre en poder para dar vida. Jesus claimed to have the same power as God the Father to give life. Jesús dice que Él tiene el mismo poder que Dios el Padre para poder dar vida. Let's listen to it in Jesus' words here in verse 21. Vamos a verlo aquí en las palabras de Jesús en el versículo 21. For just as the Father raised the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Later, Jesus described his same power to give life up in John 11:25. Más adelante Jesús describe este mismo poder de dar vida allá en Juan 11:25. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. The good news is Jesus offers this life to anyone that will repent and place their faith in him. La buena noticia es de que Jesús ofrece esta vida a cualquiera que venga a Él y esté dispuesto a arrepentirse. And this life has two important aspects. Y esta vida tiene dos aspectos muy Oh, it importantes. has to do with eternal life in heaven and glory with Jesus forever. We love thinking about that, but it doesn't end there. Ahora, tiene que ver con vida eterna, estando con el Señor allá en el cielo para siempre, pero no solamente nos habla de esto, There is also what Jesus called the abundant life here on the earth. sino que también hay esa vida en abundancia de la cual Jesús habla aquí en la An tierra. exciting life, a life full of trials. It's a life living for Jesus here until we get to glory. Una vida emocionante, una vida llena, una vida con pruebas, pero una vida en abundancia que podremos vivir aquí hasta llegar a eternidad. Those are the two aspects of this life that Jesus offers anyone that is a Christian. Ahora estos son esos dos aspectos de esa vida que Jesús ofrece para cualquiera que venga a Él, para todo cristiano. Let's continue on and read verses 22 and 23. Continuando leemos versículos 22 y 23. Moreover, the Father judges no one, Jesus said, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Jesus continuing to give his testimony here, proving who he is. Jesús sigue dando su testimonio, comprobando quién es Él. And in this we see the fourth claim of Jesus. Y aquí vemos la cuarta declaración de Jesús. Jesus was equal with God the Father in judgment. Jesús era igual a Dios el Padre en juicio. One more time, Jesus was equal with God the Father in judgment. Una vez más, Jesús es igual al Padre en juicio. To put it another way, Jesus was equal with God the Father in his authority to judge. Para ponerlo de otra manera, Jesús era igual a Dios el Padre en su autoridad para juzgar. Listen to the way Jesus described this here in verse 22. Y mira cómo lo describe Jesús aquí en el versículo 22. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Today, Jesus is our Savior, but in the future, he will be Jesus the judge. Hoy Jesús es nuestro Salvador, pero en el futuro Él será Jesús el juez. Oh, if you're born again, he won't be judging you. Your sins were judged on the cross. Jesus took your own judgment on himself. Ahora, si tú eres un cristiano, no serás juzgado. Tus pecados fueron juzgados en la cruz. Jesús tomó tu castigo. But he will be judging all non-believers. Pero estará juzgando a todos los incrédulos. Now, this shocked Jesus' Jewish audience because they knew only God can judge. Ahora, esto asombró a los oyentes de Jesús porque ellos sabían que solamente Dios el Padre podía juzgar. Are we getting the point? What Jesus is saying? I am God in the Ahora, flesh. estamos captando el punto que Jesús está haciendo es de que Él es Dios encarnado. Now, there's a bunch of places in the New Testament where Jesus is described as a judge. Let me give you two examples. Ahora, hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde se describe a Jesús como juez. Y les voy a dar dos ejemplos. The Apostle Paul described Jesus this way in 2 Timothy 4:8, the Lord, the righteous judge. El apóstol Pablo describió a Jesús de esta manera en 2 Timoteo 4:8, el Señor, el juez justo. Paul said this, 2 Timothy 4:1, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead. Pablo también dijo esto en 2 Timoteo 4:1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. In the book of Revelation, where we glimpse what's happening in the future, we see Jesus there as the righteous judge. En el libro de Apocalipsis, donde podemos ver un poquito lo que va a suceder en el futuro, ahí vemos de que Jesús es el juez justo. So as God, Jesus is the judge. Y así que como Dios, Jesús es el juez. Also here we see a fifth claim Jesus made. También
también aquí vemos una quinta declaración. That Jesus was equal with God the Father to receive honor. Y es de que Jesús es igual a Dios el Padre en recibir honra. One more time, Jesus was equal with God the Father to receive honor. Una vez más, Jesús es igual a Dios el Padre en recibir honra. Listen to what Jesus said about this in verse 23. Mira lo que dice Jesús acerca de esto en el versículo 22. That all may honor the Son just as they honor the Father. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como lo honran a Él, al Padre. What Jesus is saying here is he deserves the same honor and worship and adoration that the Father deserves. Lo que Jesús está diciendo aquí es de que Él merece la misma honra y adoración que se le da al Padre. That means for us as Christians, it's important that we honor Jesus, lift up his name, thank him, we worship him. Y así que esto quiere decir para nosotros como cristianos que es importante que nosotros exaltemos el nombre de Jesús, que lo honremos, que lo adoremos. Unfortunately, today there's a lot of people who don't want to honor Jesus. Ahora, desafortunadamente, hoy en día hay mucha gente que no quiere honrar a Jesús. We all know them. They claim to believe in God, but they don't want to honor Jesus. Ahora, todos conocemos a esas personas. Ellos dicen conocer a Dios, pero no quieren honrar a Jesucristo. They never worship Jesus. They never give to Jesus. They don't want to be a part of Jesus' body, the church. Nunca adoran a Jesús, no le quieren dar a Jesús, no quieren ser parte del cuerpo de Jesús, la iglesia. So when Jesus hears that I love God, Jesus says empty words. Why won't you honor me? Y así que cuando ellos dicen que ellos creen y aman a Dios, son palabras vacías porque no honran a Jesús. Now, they have a bunch of reasons why they won't do it, but really there's only one reason. They don't want to bow the knee. Ahora tienen muchas excusas por qué es que no lo hace, pero en verdad solo hay una y es que no quieren someterse. They don't want to submit their lives and their families and their money and their time to Almighty God in the flesh, Jesus. Y es de que no se quieren someter ellos, su familia, sus decisiones, su dinero a la voluntad del todopoderoso Jesús. So they don't honor Jesus, they honor someone else, themselves. They live for themselves. Every penny is spent on themselves. All they think about is themselves. That's the definition of a non-believer. Ellos no honran a Jesús, sino que se honran a ellos mismos. Solamente se la pasan pensando en ellos, gastando dinero en cosas para ellos. Esa es la definición de un incrédulo. Now, there's also a lot of world religions that claim to follow God, but they reject Jesus. Ahora también hay muchas religiones en el mundo que dicen conocer o seguir a Dios, pero son falsos. For example, the Jews, the Muslims, Hindus. Por ejemplo, los judíos, los musulmanes, los hindús. They all claim to believe and love God, but they reject Jesus. How about them? What's their situation? Todos ellos dicen conocer y creer en Dios, pero rechazan a Jesús. Ahora, ¿cuál es la situación de ellos? Jesus brings them up here at the end of verse 23. Pues Jesús los menciona aquí al final del versículo 23. He who does not honor the Son, Jesus, does not honor the Father who sent him. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Jesus is really clear here. If someone doesn't honor and believe in Jesus, they cannot honor or please God the Father. Jesús es muy claro aquí. Si una persona no puede honrar al Hijo, a Jesús, entonces no puede honrar al Padre. No matter what they say or how hard they try, you cannot please the Father unless you honor and please the Son, Jesus. No importa qué es lo que digan o qué tan duro traten, se esfuercen, si no honran a Jesús, no pueden honrar al Padre. Now, to most unbelievers today, Jesus' claims seem narrow-minded and not politically correct. Ahora, para la mayoría de los incrédulos hoy, estas palabras de Jesús parecen ser de manera de pensar muy angosta y no está bien políticamente. So is Jesus really saying the only way to get to God the Father in heaven is by believing in Jesus? Y preguntan, entonces Jesús está diciendo que la única manera para llegar al cielo es a través de Jesús. See, yeah, Yes. that's it. That is what he's saying. Eso es lo que está diciendo. He's saying it really clear because it's the truth. Y lo está diciendo muy claro porque es la verdad. What that also means is every other religion that doesn't accept and believe in Jesus will not get to heaven. Y lo que eso también dice es que toda otra religión y secta que no cree en Jesús no puede ir al cielo. One more important thing to realize before we move on. Una cosa más importante que debemos de tomar en cuenta. By believing in Jesus, we're talking about the true Jesus, the historical Jesus that revealed himself in the Bible. Y es que en creer en Jesús hablamos del Jesús verdadero, histórico y bíblico. Remember, every false religion has their own version of Jesus. Porque recuerda que toda religión en el mundo tiene su propia versión de Jesús. And the one that these non-Christians bring and knock on our door, that is not the true biblical Jesus, a Jesus that never existed, obviously can't save or help anyone. Y ese Jesús que la gente trata de llevar a tu casa tocando la puerta, no es el Jesús verdadero, sino que es un Jesús inventado. Y entonces ese Jesús no puede salvar a nadie. Now, this is a powerful argument by Jesus, but he's still not done. Ahora ese es un argumento poderoso
poderoso de parte de Jesús, pero aún no ha terminado. Listen to what Jesus told him next in verse 24. Mira lo que le dice Jesús aquí en el versículo 24. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life, will not be condemned. He has crossed over from death to life. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Here we see the sixth claim Jesus made. Aquí vemos la sexta declaración que hace Jesús. Eternal life is found only in Jesus. Vida eterna solamente la encuentras en Jesús. One more time, eternal life is found only in Jesus. Una vez más, la vida eterna solamente la encuentras en Jesús. Notice how Jesus said this, verse 24. Y mira cómo lo dice Jesús aquí en el versículo 24. Whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life, they won't be condemned. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Now, the great news of the gospel is this eternal life is offered to all. Ahora, la buena noticia del Evangelio es de que esta vida eterna es ofrecida a But todos. for those that want to receive it and repent, must come on Jesus' terms, not on their own. Pero para aquellos que quieren recibirla y arrepentirse, tienen que llegar a Jesús bajo los términos de Él. You know, a few years later, Jesus' disciple Peter would describe salvation this way in Acts 4:12. Unos años después, el apóstol Pedro de Jesús lo describe de esta manera en Hechos 4:12. Salvation is found in no one else, for there's no other name under heaven given by men by which we must be saved. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Now, back to verse 24. Did you notice the way Jesus talked about eternal life here? Ahora, regresando al versículo 24, si te dices cuenta cómo es de que Jesús habla de la vida eterna aquí. Jesus talks about eternal life like it's something that's been completed, a done deal, signed and delivered. Y es de que Jesús habla de la vida eterna como un hecho, algo que ya ha sido hecho. Friends, Jesus' words are a blessed reminder to us Y las palabras de Jesús es un recordatorio de bendición para nosotros. that if you are truly a Christian and you've received Jesus, you are signed, sealed, delivered. The work of salvation has been completed. You are going to make it. Y es de que si tú eres un cristiano, entonces ya está hecho. Tú tienes vida eterna, vas a llegar al cielo, no tienes que dudar. Really, eternal life begins the moment we are born again. Y la verdad es de que la vida eterna comienza en el instante que nacemos de nuevo. Eternal life, living with God, God the Spirit living inside of us. Vida eterna, viviendo con Dios, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Sure, we'll face physical death, but that won't separate us from God for even 1 second. Ahora sí vamos a pasar muerte física, pero ni eso nos va a separar por un instante de la presencia de Death is Dios. just a glorious door to experience Jesus face to face in glory forever. La muerte solo es una puerta gloriosa en la que atravesamos para estar ante la presencia de Dios We don't have to fear that. para siempre y no tenemos que temerlo. Amen? Let's continue on and read verses 25 to 27. Continuando leemos del versículo 25 al 27. Jesus said, I tell you the truth, the time's coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, those who hear will live. For as the Father has life in himself, he has granted the Son to have life in himself, and he has given him authority to judge because he's the Son of Man. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. In these verses, Jesus brings up the important but controversial topic of life after death. Ahora, en esos versículos Jesús menciona ese tema tan controversial de la vida después de la muerte. There's a lot of weird teachings floating around about life after death today. Ahora, hay muchas enseñanzas raras que hay acerca de la vida después de la muerte. Some people believe in reincarnation. Algunas personas creen en la reencarnación. They claim after you die, you'll be reborn here on the earth as something different. Ellos creen que cuando mueres después vas a volver a nacer aquí en la tierra como algo They diferente. teach if you were good in your previous life, you'll be reborn as something good or beautiful like a butterfly or an Aztec warrior. Y ellos enseñan de que si tú fuiste bueno aquí en tu primera vida, cuando vuelvas a nacer aquí, vas a nacer como algo bonito, como una mariposa o como un guerrero Now, if you azteca. were bad in your past life, you'll be reborn as something bad like a stink bug or a Tijuana bump. Y si fuiste malo en tu vida, entonces vas a volver a nacer como algo malo, como un bicho feo o como un borracho en Tijuana. Other people believe death is the end. Otras personas creen que la muerte es el final. Once we die, it's done. We're worm food for eternity. Ya que hemos muerto, se acabó todo, ahora somos comida de gusano. Hopefully, if you claim to be a Christian, you don't believe in those false, unbiblical teachings. Ahora espero de que si tú dices ser un cristiano, no creas en esas enseñanzas falsas que no son bíblicas. See, the Bible is clear. Death is not the end for
anyone. Porque la Biblia es muy clara, la muerte no es el final para nadie. All people resurrect from the dead. All people experience life after death. Todos van a resucitar de entre los muertos, todos van a experimentar vida después de la muerte. Now, the important question is, where will they spend their eternity? Ahora, la pregunta importante es, ¿dónde es que van a pasar la eternidad? Again, there's only two possible destinations, two permanent vacation spots. Ahora, solamente hay dos destinaciones posibles, dos lugares de vacaciones permanentes. Talking heaven in glory with Jesus, or hell apart from Jesus with Satan forever. Y estamos hablando del cielo en la gloria con Jesús o en el infierno aparte de Dios. There is only one factor that determines your eternal destiny. Y solamente hay una cosa que determina tu destino eterno. What did you do with Jesus while you walked on the earth? There are no second chances. Death, your chances are over. Y eso es, ¿qué fue lo que tú hiciste con Jesús cuando estuviste aquí en la tierra? Porque ya después no hay otra oportunidad. Now, Jesus had a lot more to teach these religious folk about resurrecting from the dead. Ahora Jesús tenía mucho más que enseñarle a estos hombres acerca del resucitar de los muertos. And we're going to finish up our love-filled Valentine's Day morning by reading about what Jesus said in verses 28 to 30. Y vamos a terminar nuestra mañana de San Valentín llena de amor leyendo yeah. el versículo 28 al 30. Jesus said, "Don't be amazed at this, for time's coming and when all who are in the graves will hear his voice and come out. Those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me." No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de ahí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. In these verses we see Jesus making his seventh claim. En estos versículos vemos a Jesús hacer una séptima declaración. That is, Jesus is equal with God the Father in his ability to raise the dead. Y es de que Jesús es igual al Padre en su habilidad de poder resucitar. One more time, Jesus is equal with God the Father in his ability to raise the dead. Una vez más, Jesús es igual al Padre en su habilidad de poder resucitar de los muertos. Listen to how Jesus described his resurrection power here in verse 29. Y mira cómo es que Jesús describe su poder de la resurrección en el versículo 29. And come out. Those who have done good will rise to life, and those who have done evil will rise to be condemned. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. In eternity, Jesus will use his resurrection power. En eternidad, Jesús va a usar su poder de resurrección. And Christian, we will be resurrected instantly on death to glory. Jesus will use that for us. Y cristianos, instantáneamente nosotros vamos a resucitar de los muertos a estar en gloria con Él. But non-believers face a resurrection to condemnation because of their unforgiven sin. Pero el incrédulo va a enfrentarse a una resurrección de condenación por su pecado que no fue perdonado. They'll be condemned to what non-believers will be condemned to what the Bible calls the second death. What's that? Y el incrédulo será condenado a lo que la Biblia le nombra la segunda muerte. Ahora, ¿qué es esto? It's been rightly said, Christians are born twice and die once. Non-Christians born once and die twice. Ahora, se ha dicho bien que el cristiano nace dos veces y muere una. El incrédulo nace una vez y muere dos veces. Now we see the second death for non-believers described for us in Revelation chapter 20 verse 6. Ahora vemos la segunda muerte del incrédulo. Se describe para nosotros en Apocalipsis 26. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they'll be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. A little while later, verse 14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Más adelante en Apocalipsis 20:14, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. So Jesus has the power to raise the dead. Así que Jesús tiene el poder para resucitar de los muertos. As a man, as God in the flesh, when he walked the earth, he showed that power a few times. Lazarus, a few others. Y como hombre, como Dios encarnado, cuando estuvo aquí en la tierra, Él demostró ese poder en algunas ocasiones, como cuando resucitó a su amigo Lázaro. As a Christian, when we die, he will show that power for us because he cares and loves us and wants to have eternity with us. Como cristianos, cuando nosotros muéramos, Él va a demostrar ese poder al resucitarnos a nosotros y estar con Él para siempre. But the greatest
demonstration of God's power over death and the resurrection was Jesus' resurrection. Pero la demostración más grande de este poder fue la resurrección de Jesús mismo. See, that was special. Eso fue algo especial. Because as the perfect Lamb of God, Jesus conquered the power of Satan and sin, but especially death forever. Porque como el Cordero perfecto de Dios, Él en la muerte y la resurrección, ahí venció el poder del pecado, de Satanás y de la muerte. That's why the Apostle Paul, as a Christian, could say, "Death, where is your sting?" Por eso es que Pablo como cristiano podía decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Also in these verses we see our eighth and final claim of Jesus. También en esos versículos vemos la octava declaración de Jesús. That is that Jesus always did the will of God the Father. Y es de que Jesús siempre hacía la voluntad de Dios el Padre. One more time, Jesus always did the will of the Father. Una vez más, Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. Listen to how Jesus said it at the end of verse 30. Y mira cómo lo dice Jesús al final del versículo 30. I seek not to please myself, but him who sent me. No busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. In his own life as a man, God in the flesh, Jesus submitted himself to always do the Father's will. En su propia vida como hombre aquí en la tierra, Jesús siempre se sometía a hacer la voluntad del Padre. What that means is every decision he made, every conversation he had, every moment, Jesus said, "Father, what is your will for me in this situation?" Lo que esto quiere decir es de que en cada decisión, en cada conversación, Jesús siempre pedía, Padre, ¿cuál es tu voluntad para mí en esto? Church, don't forget, Jesus is our example. Y ahora, iglesia, no olvides que Jesús es nuestro ejemplo. Do you do that? Te pregunto que si tú lo haces. When you come into a conversation, a decision, when you're at work, you say, "God, what's your will for me in this situation?" Cuando tú entras a una conversación, a una situación, tal vez en el trabajo, preguntas, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí en esto? If you're a wise enough believer to ask that question over and over again, you will hear God's still small voice leading you and guiding you. You'll be in God's perfect will. Si tú eres un creyente sabio que hace esto, vas a escuchar la voz de Dios en tu corazón dirigiéndote y guiándote. You'll be pleasing your heavenly Father. Y estarás agradando a tu Padre Celestial. So there it is from Jesus' own mouth, 8 claims. Así que aquí lo tenemos, de los labios de Jesús, 8 8 declaraciones. statements of truth from Jesus that remind us who our Lord and Savior Jesus is. 8 declaraciones de Jesús que nos recuerda quién es nuestro Señor y Salvador. The good news for us today is Jesus hasn't changed. Ahora, la buena noticia para nosotros hoy es de que Jesús no ha cambiado. He's still the Jesus that cares for us and loves us and keeps his eye on us because he loves us so much. Es el mismo Jesús a quien le importamos, que nos ama, que tiene sus ojos sobre nosotros porque Él quiere cuidar de nosotros. But the Jesus of the Bible is also a powerful Jesus. Pero el Jesús de la Biblia, no olvidemos también que es un Dios poderoso. Jesus equal with God the Father in every way. Jesús igual a Dios el Padre en todo. He's equal in power. Igual en poder. He's equal in his authority to judge. Igual en su autoridad para juzgar. He's equally worthy to receive honor. Es igual de digno para recibir honra. He's equal in his ability to offer eternal life. Y es igual en su habilidad de poder ofrecer vida eterna. And he is powerful enough to raise us from our death and take us to glory where he can be with us forever. Y es lo suficiente poderoso para resucitarnos a nosotros y llevarnos a estar con Él para siempre en gloria. And that, friends, is some good news. Y eso, amigos, son buenas noticias. Amen? It's good news for every one of us if you're a born-again Christian this morning. Buenas noticias para cada uno de nosotros si eres un cristiano que ha nacido de nuevo. If you're not a Christian, none of this good news has anything to do with you right now. Pero si tú no eres un cristiano, nada de esas buenas noticias no tienen nada que ver contigo. Until you take the first step, which is repenting of your sins and placing your heart and your life in Jesus' hands to forgive you and save you. ¿Cuál es? Tomar el primer paso de arrepentirte de tus pecados y poner tu vida, confiar en Él para que te perdone y te salve. If you're not a Christian and you've never made that decision, you need to know Jesus loves you and he wants to forgive you and save you today. Si tú no eres un cristiano y no has hecho esto antes, pero lo quieres hacer hoy por primera vez, por favor levanta tu mano para poder orar por ti. And if you're not a Christian but you want to become a Christian today, raise your hand. We want to pray for you. Jesus wants to save you. Y así que si tú no eres un cristiano y hoy tú quieres ser un cristiano, levanta tu mano para poder orar por ti. Raise your hand now if you want to become a Christian for the first time right now. Anyone? Levanta tu mano ahora si tú quieres ser un cristiano hoy por primera vez. Anyone? Alguien. Those watching by video, if you want to repent and become a Christian, raise your hand. Our usher will pray for you down. Ustedes también mirando a través de videos, si quieres aceptar a Jesús, levanta tu mano y uno lo sugieres orar contigo. Great. Hey, we are going to close our service with our short